Bueno, mis hermanos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan ahí bien? Sí, señor. Bueno, entonces arranquemos. ¿Señor? Mis hermanos, bueno, no les veo las caras a todos, pero bienvenidos. Buenos días para todos. Estamos de nuevo en nuestra escuela dominical hablando de la doctrina. Voy a compartir aquí la pantalla para que veamos en dónde íbamos la vez pasada. Aquí. Bien, saquen por favor sus Biblias, saquen sus cuadernos para tomar apuntes, porque hoy vamos a empezar con un tema bastante complejo para algunos, pero que vale la pena ver. Hace 8 días, durante nuestra escuela dominical, bueno, estuvimos hablando sobre el problema que a veces nos planteamos de cómo es posible que Dios, ¿cierto?, siendo justo, haya permitido el pecado y cómo Él mismo en su soberanía y en su amor pudo, siendo justo, hacer un plan para los injustos. Es decir, cómo puede Él imponer su propia justicia santa y al mismo tiempo permitir que el pecador de alguna manera se acerque a Él. Entonces estuvimos hablando y haciendo un ejercicio acerca de la solución divina, ¿cierto? Y hablábamos de la obra de Dios que envió a su propio Hijo, ofreció su vida por nosotros y envía a su Hijo unigénito al mundo. Veíamos o estudiábamos algunos pasajes hace 8 días de Romanos 5, Gálatas 2, Juan 3:16, 1 de Juan 3:16, 1 de Juan 4:9. Y la conclusión de todo esto que sacábamos era: Dios hizo esto por amor. Por amor. Y ese amor no entra en conflicto de ninguna manera con su justicia. Él lo hizo porque amó al mundo, Él lo hizo para mostrar su amor al mundo y Él lo hizo para que vivamos por Él. Por lo tanto, de nuevo volvemos al concepto de soberanía, volvemos al concepto de que toda la obra y esta solución divina es un plan de Dios. Ahora, ahí en casa quiero pedirles un favor. Vamos a tomar nuestras Biblias, vamos a mirar estos versículos. Quiero pedirles si me pueden ayudar a leerlos, estos pasajes: Juan 1, 12, 13, primera carta a los Corintios 1, 30 y Romanos 3, 25 y 26. ¿Quién me ayuda a leerlos inicialmente, por favor? Y luego vamos a responder estas preguntas. ¿Quién me ayuda? ¿Quién tiene Juan 1, 12 y 13? Abran sus micrófonos, si quieren sus videos, no importa. No les dé vergüenza. Ayer los muchachos en la clase de jóvenes les daba mucha pena abrir el video, pero no, nosotros ya estamos grandes, entonces no hay problema. No importa si tienes los rulos en la cabeza todavía.
¿Tiene? Amén, pastor. Bien, dale. Tengo Juan 1, 12 al 13. Dice la Biblia. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Bien, hermana, muchas gracias. Gracias por eso. Ahora, ¿quién me ayuda, por favor, con primera carta a los Corintios 1:30? Amén, pastor. Dale, mi hermano. Primera carta a los Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación, santificación y redención. Bien, entonces ahí vemos sabiduría, justificación, santificación, redención. Varias palabras de nuestra doctrina de salvación. Gracias, hermano. Y Romanos 3:25 y 26. ¿Quién lo quiere leer? Yo, pastor. Dale. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Gracias, hermano. Entonces, volviendo a tomar el hilo de lo que hemos venido estudiando, vemos que hay un problema, ¿no? El problema entre el hombre y Dios que nos separa se llama pecado. Y sobre ese problema, pues el hombre está impedido. No hay manera de que haga nada, ¿no? Lo vemos ahí también en Romanos 3, 10 y 11, donde dice que no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Entonces, hay que diseñar un plan. Y en amor se diseña ese plan enviando a su hijo para morir por el pecador. Entonces, de acuerdo con lo que acabamos de leer, en los versículos que acabamos de leer, según la Biblia, ¿quién es el diseñador del plan de salvación? Dios. Dios el Padre, ¿cierto? Se fijan ustedes, por ejemplo, en el versículo último, en el de Romanos 3, 25 y 26 que acabo de leer mi hermana Claudia, dice, a quien Dios puso como propiciación. ¿A quién se está refiriendo? Al Señor Jesús. Al Señor Jesús. Entonces, podemos entender que Dios el Padre envió a su Hijo como propiciación. Y ya esta semana les envié un resumen de lo que hemos venido definiendo de palabras de soteriología. Y hablábamos de propiciación. Jesús es propiciación, ¿a qué se refiere? ¿Qué quiere decir la palabra propiciación? De acuerdo a lo que estuvimos viendo. ¿Recuerdan ustedes qué es propiciación? Que se puso en nuestro lugar. Bueno, tiene que ver, pero eso es más como sustitución, como muerte sustituta, ¿no? ¿Qué es la propiciación? Recuerden que lo habíamos definido como el sacrificio de Cristo No, propicio que cubre y aplaca la justicia divina. Eso con el propósito de producir reconciliación, que es otro de los términos que hemos venido estudiando. Si ustedes recuerdan la segunda carta a los Corintios 5:19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres los pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.
Entonces, de acuerdo a los pasajes que vimos, que son estos que aparecen ahí en pantalla, tengo subrayados los que nos indican que el diseñador del plan es Dios. Juan 1:12, bueno, el versículo 13 dice, lo cual no es engendrado de sangre ni de voluntad de carne. Es decir, ningún hombre tuvo algo que ver en el diseño de este plan. Primera carta a los Corintios dice, mas por él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios. Y Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Y es interesante porque debemos comprender en este punto, mis hermanos, que o volver a entender que nosotros no tenemos, como se dice coloquialmente, ni arte ni parte en el plan del diseño de Dios. La justificación de la cual habla Romanos 3:25 y 26 es un regalo inmerecido de Dios. Cuando una persona es justificada, ya no hay sentencia sobre esa persona, ya no hay motivo para declararle culpable porque es hecho justo. Ya no habrá sentencia de muerte a esa persona. Imaginen ustedes un juicio, como los que uno ve en televisión, en un juzgado, ¿no? Estás tú de pie, al frente está el juez, en este caso el señor, y empiezan a leerte las cosas por las cuales te pueden sentenciar. Pecado tras pecado, falta tras falta, todo lo que hacemos en contra de Dios y lo ofendemos. Y como veíamos en los estudios anteriores, el veredicto, el único veredicto es culpable. Somos culpables, merecemos el castigo eterno. Y en ese momento, imaginen ustedes que se va a dictar esa sentencia, se levanta un juez, se levanta Cristo intercediendo por nosotros y Él dice, todo lo que esta persona hizo, tú y yo, ya ha sido pagado. El costo por ese pecado lo hice yo, lo cubrí yo, fui propicio en la cruz por esta persona. En ese momento, tú y yo podemos ser hechos justos. Y cuando somos justos, toda la sentencia se borra. Ya no hay por qué culpar, porque el Señor con su sangre quitó el pecado. Por eso, desde el momento en que Cristo murió en la cruz del Calvario, hubo un cambio de relación entre Dios y el hombre. Ahora todos aquellos que pecamos en Adán podemos ser justificados y ser salvos si confiamos en Cristo. La pregunta entonces ahora para la humanidad no es ¿qué vas a hacer con tu pecado? Ese que te aparta de Dios. La respuesta obvia es no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. No somos buenos ni podemos hacer algo suficiente, ninguna obra que sirva. Por eso la pregunta debe cambiarse a ¿qué harás entonces tú ahora con Jesucristo, el Hijo de Dios, que pagó por tus pecados? ¿Qué vas a hacer ahora si puedes tener la vida eterna? Y en ese complejo plan de salvación, porque es muy complejo, empezando o nomás mirando el diseño de cómo organizar ese milagro del nacimiento físico en la tierra, pero también ese milagro del nuevo nacimiento, de la familia de Dios, de ese nacimiento espiritual. Eso es un milagro no fácil de diseñar y un poco complicado para entender en nuestra mente finita. Juan, en el capítulo 1, versículos 12 y 13 que tienen ustedes allí, declara que aquellos que reciben a Cristo son receptores del poder de Dios, son nacidos de Dios. Por eso dice más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, poder de ser hechos hijos de Dios. Pablo, en 1 Corintios, afirma que Cristo, el Salvador, es sabiduría, justificación, santificación y redención de Dios.
Por lo cual podemos decir que Dios el Padre estableció que Dios el Hijo, es decir, Cristo, fuera la propiciación por nuestros pecados. Esa fue la forma en que, o la manera en que Dios Padre pudo permanecer justo y al mismo tiempo el que puede justificar a todo aquel que cree en Cristo como su Salvador. Pero podríamos hacernos algunas preguntas aquí. Una es, ya sabemos, el diseñador es Dios. La otra es, cuando la deidad, aquí tengo en la pantalla la otra pregunta, cuando la deidad formuló el plan de salvación en la eternidad, ¿permitió la entrada y continuación del pecado? Y otra pregunta podría ser, ¿la entrada del pecado fue algo inesperado para Dios? ¿Ustedes qué opinan, mis hermanos, de esas dos preguntas? Entendemos que el plan fue diseñado por Dios. Y ya vamos a ver que fue en la eternidad. Entonces, dentro de ese plan, ¿ustedes creen que Dios contempló la entrada y continuidad del pecado o le cogió por sorpresa? ¿Qué opinan? No, ok, ya sabía. ¿Qué opinan con respecto a estas preguntas? Están muy callados hoy, hermanos. ¿Será el frío? Aquí ya. Hermanos, ¿aló? ¿Me escuchan? Sí, señor. Escucho sus opiniones. ¿Qué piensan de estas dos preguntas? ¿Cómo es la pregunta? La entrada del pecado fue algo inesperado para Dios. Sí, ya entendemos que el diseño del plan es de Dios, ¿cierto? Cuando Dios formuló ese plan, ¿Él permitiría la entrada y la continuación del pecado? ¿O será que esa entrada del pecado fue algo que lo tomó por sorpresa? Fue algo inesperado. Bueno, de la segunda pregunta sí es clara porque dice que Dios es omnisciente y Él, pues, Él es eterno, Él sabe, conoce y Él tiene todo el control desde el pasado hasta el futuro. Pero la entrada del pecado creo que no fue algo inesperado para Dios. Y la primera pregunta sí se la dejó a uno de mis hermanos, muy amablemente. ¿Qué opinan? Permitió la entrada. Es que ya vamos en la segunda. Por eso. Permitió la entrada y la continuidad del pecado. Bueno, para que vayamos avanzando, quiero decirles que nunca, mis hermanos, debemos ver el plan de salvación como un pensamiento de último momento o una acción desesperada para resolver un dilema sin esperanza de parte de Dios. Es decir, la palabra de Dios, como lo vamos a estar mirando ahorita, nos dice que el plan, el diseño de este plan, fue hecho en la eternidad, antes de la fundación del mundo. No es un plan hecho después de la caída de Adán. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios
que es atemporal, ¿sí? Que ve toda la perspectiva de principio a fin, no lo tomó por sorpresa este tema del pecado. Él ya tenía diseñado todo este plan y este plan, bueno, para que nosotros lo podamos entender, es un poco complicado a veces por nuestra mente, porque nosotros estamos acostumbrados a, a racionalizar y también a ajustar las cosas al tiempo, días, horas, años, demás, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de eternidad, estamos hablando de atemporalidad. Y ese diseño fue antes del tiempo, antes de la fundación del mundo, pero tiene su ejecución dentro de un tiempo establecido por el Señor. ¿No es así? Por eso hay una creación, por eso la gente tiene tiempos de vida, por eso el Señor tenía que nacer en un lugar, en un tiempo específico, en un momento específico, y para cumplimiento de ese plan, pues este niño tendría que crecer, formarse, hacer su ministerio y cumplir con el plan de Dios. Y eso tomó más o menos unos 33 años. Entonces, la verdad es que Dios no se sorprendió cuando el pecado entró al mundo. El plan de salvación es tan eterno como Dios. Lo dice la Biblia una y otra vez y por esa misma razón es que todo instrumento, toda obra o todo intento por parte del hombre como ser parte de ese plan es descartado, es eliminado, no sirve. ¿Por qué? Porque ni tú ni yo estábamos cuando el Señor diseñó ese plan. Es un plan hecho en la eternidad con toda la sabiduría de Dios. Por eso, una vez más, Juan 1, 12 y 13 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios no se sorprende, no se sorprendió con esto que sucedió allí. Entonces, podemos concluir allí de estos versículos que el plan de salvación es un plan totalmente de Dios. Es su plan, no el tuyo ni el mío. Es su plan de principio a fin y la salvación es del Señor y solo del Señor. Pero ¿cuál es la base de ese plan? Quiero invitarlos, mis hermanos, a que vayamos a Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Versículo 11. De acuerdo a Tito, capítulo 2, versículo 11, si alguien lo quiere leer, por favor, en voz alta, ¿cuál es la fuente de nuestra salvación? ¿O qué es la fuente de nuestra salvación? Según este versículo. 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Bien, entonces, ¿cuál es la fuente? ¿Qué es la fuente de salvación? La gracia. La gracia de Dios. La gracia de Dios. Basado en esa gracia que Él nos extiende, es que vamos a ver cómo es ese plan de salvación, cómo se desarrollaría ese plan. Como les venía diciendo, nosotros tenemos pues una mente finita y temporal, ¿cierto? Dios es eterno, pero nosotros no. Nosotros tenemos en nuestra mente, desde que nacemos y en todo nuestro contexto, un concepto en la mente de lo que es el pasado, el presente y el futuro, ¿cierto? Encontramos un principio y un fin que para Dios no hay, ¿no? Él es sin principio ni fin. Entonces podemos tratar de entender el plan de salvación en tres estados: en el pasado, en el presente, en nuestro presente, y en el futuro, con referencia a la salvación. Ojo, porque aquí vamos a empezar en algo que es delicado y vamos a empezar a ahondar un poco para que lo podamos tratar de entender. Entonces los invito a que tomen nota, que estén muy juiciosos con las lecturas de los pasajes que vamos a mirar. Vamos a ir con calma, no nos vamos a afanar.
con eso lo vamos a tratar de entender bien. La cruz que ven ahí, por supuesto, significa Cristo. En el pasado, antes de o de la consumación en la cruz del plan de salvación, el Señor planeó todo esto, diseñó todo este plan. Y eso estuvo basado en lo que llamamos presciencia, predestinación, llamado y elección. Todo esto enfocado, dirigido a la persona del Señor Jesucristo, quien haría la obra aquí. Cuando hablamos de la muerte de Cristo en la cruz, estamos hablando del presente de la iglesia, nosotros. Y en ese presente el Señor se entrega a sí mismo por cada uno de nosotros, siendo propicio para darnos reconciliación, darnos salvación y darnos vida espiritual. ¿Estamos? ¿Vamos bien? Entonces, en un pasado hubo un plan, en un presente tenemos el gozo de la entrega del Señor, de salvación y vida espiritual, con un futuro. ¿Cuál es el futuro planeado para Dios? Glorificación. Glorificación. Debemos entender que la vida eterna que va dirigida hacia esa glorificación no empieza cuando nos morimos. No empieza cuando nos morimos. La vida eterna empieza cuando nacemos de nuevo en Cristo. Cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, ponemos nuestra confianza en Cristo, ya tenemos vida eterna. Y desde ese momento debemos empezar a vivir como tal. Entonces el Señor pide obediencia, pide santificación, ya hemos sido justos, hechos justos, sellados por el Espíritu Santo, una cantidad de cosas que suceden en un instante. Ya desde ese momento tenemos vida eterna. No es cuando nos morimos, es ya. Ya tenemos vida eterna y debemos estar pensando en ese futuro de glorificación que nos pide el Señor. Entonces, como ustedes se dan cuenta, en el pasado, en la eternidad, antes de la fundación del mundo, cuando el Señor diseñó el plan, encontramos estos conceptos que van atados a la doctrina de salvación, que son presciencia, predestinación, llamado y elección. Todos estos podemos unirlos en un concepto teológico que se ha llamado decretos divinos, o decreto mejor, porque en realidad no son varios, es uno nada más. La palabra decreto es el plan que Dios ha diseñado en la eternidad y hasta la eternidad para llevar a cabo un propósito eterno. Estas palabras como presciencia, elección, predestinación, predeterminación, son bíblicas. Lo primero que quiero decirles, mis hermanos, es no le debemos tener miedo a esto porque está en la Biblia. Hay que enseñarlo y hay que tratar de entender lo que la Biblia nos enseña de esto. De Dios procede este decreto divino y todas estas palabras y sus conceptos, y Dios los ejecuta. Tratar de tergiversar esto o de ajustarlo a nuestra mente finita significaría desvirtuar la medida de la totalidad y plena soberanía de Dios. A veces cuando escuchamos y empecemos a mirar, bueno, ¿qué es predestinación? ¿Qué es justificación? ¿Qué es elección? A veces el concepto nos puede chocar. Quizás no estemos muy de acuerdo con algunas cosas de los que dice ahí, pero están en la Biblia. Están en la Biblia y los decretos de Dios son de Dios y no son, ¿cómo decirlo? No son para discutirlos con Dios, son para aceptarlos. Por eso, solo pensar que el hombre tiene parte, así sea una mínima, pequeñita parte en el plan y ejecución del plan de salvación, desvirtuaría y menospreciaría la obra perfecta enseñada por el Señor y ejecutada por Cristo en la cruz.
Ni tú ni yo existíamos cuando el plan fue trazado en la eternidad. Por tanto, nuestra imaginación no debe tratar de suponer e inventar planes ajustados a nuestros gustos, a nuestros deseos o a nuestras conveniencias. Veamos, por ejemplo, estos versículos que tienen que ver con decreto divino. Hechos capítulo 22, Hechos capítulo 2, 23. Uy, ya me salió el aviso de 10 minutos. Como les digo, vamos a ver esto con calma, no nos vamos a afanar. Hechos 2:23 dice la palabra de Dios. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por la mano de inicuos, crucificándole. Ese determinado consejo es un consejo dentro de la deidad de Dios. Ahí no estábamos ninguno, no hay ningún ser humano que estuviera dándole consejos a Dios para determinar esto. Y como estamos viendo en el versículo 23, dice, se determinó que Cristo moriría en la cruz. Interesante. Romanos 8:30. Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Estamos hablando de predestinación como una cadena. Esa predestinación llevó al llamamiento y llevó a la justificación y posterior glorificación, que es el estado para nosotros viene siendo futuro, ¿no? La glorificación. Efesios 1. Efesios 1:11. Dice la palabra de Dios. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, nuevamente aparece esta palabra allí, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces ya estamos mirando cómo la Biblia nos habla de un determinado consejo, de una predestinación, de un propósito divino, nos habla de la voluntad divina y el versículo 9, ahí mismo de Efesios 1, nos dice, dándonos a conocer el mismo de su voluntad, su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. El desarrollo del plan en la eternidad lo hizo Dios para su beneplácito. Duela al que le duela, le guste o no le guste o no nos guste, es por Él y para Él y porque Él quiere y a Él le plació. Así de sencillo. Primera Tesalonicenses 1:4. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4, dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Y la elección tiene que ver con la predestinación y vamos a estar mirando que también es parte de Dios, parte del plan de Dios. Nosotros no entramos a aconsejar en cuanto a este tema en la palabra de Dios. Y primera de Pedro, capítulos 1, versículos 2 y 20. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 2 dice, elegidos según la presciencia. Fíjense cómo todos estos términos que aparecen en la Biblia en cada uno de los versículos van atados, ¿no? Van dirigidos hacia lo mismo. No están sueltos uno del otro. Todos tienen que ver con el decreto divino acerca de la salvación. Y el versículo 2 allí en primera de Pedro dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicado. Y más adelante el versículo 20 dice,
ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, el plan de Dios es de Dios. El plan de Dios es motivado, el plan de Dios de la salvación es motivado en amor para con nosotros. Y como dice este versículo 20, ese plan de Dios fue diseñado en la eternidad antes de la fundación del mundo y ejecutado luego de acuerdo a su propósito y a su plan en los tiempos precisos en la persona de Cristo Jesús. ¿Para qué? Por amor a nosotros. Así a grandes rasgos de eternidad hasta la eternidad es el plan de Dios. Y como ven, nosotros solo somos receptores de ese amor. No somos planeadores, no somos parte, no somos instrumento de la obra. Todo lo planeó el Señor, todo lo ejecutó el Señor y todo lo hizo el Señor en amor por cada uno de nosotros. Cuando nosotros hablamos de esto, o se le habla de esto a muchas personas, dicen, bueno, pero somos nada. Y esa es la verdad, somos nada. Porque, ¿saben? Debemos entender ese veredicto y esa situación nuestra delante de Dios. Somos pecadores, somos injustos, merecemos el castigo, el veredicto es culpable. Eso es el hombre delante de Dios. De acuerdo con esto, con esta base del decreto divino desarrollado por el Señor, no sé si alcancemos, pero bueno, ahora arranquemos a ver hasta dónde alcanzamos antes de que se termine el tiempo. Vamos a empezar a hablar de presciencia. Presciencia. Para eso, mis hermanos, quiero pedirles que apunten, y es que se nos acaba el tiempo, estos versículos. Apunten estos versículos, vamos a leerlos allí con los que estemos y vamos a tratar de obtener o de entender qué es esto de la presciencia, de qué está hablando la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, tomémonos unos minutos, vamos a leer los pasajes, anótenlos allí y saquemos una conclusión. ¿Qué es presciencia? Imagínese, ella está pendiente y cuando está en el chat, entonces ahí sí está pendiente. Mire, otra vez. ¿Cuál otra persona? Chris me mandó un... Ya no nos queda sino un minutico, hermanos, entonces vamos adelantando esto. Luego de presciencia vamos a estar mirando qué es predestinación, elección, todas estas cosas. Entonces, apunten estos versículos, vamos a dejarlo como parte de la tarea y si el Señor lo permite de hoy en 8, arrancamos hablando de presciencia, si les parece. Aprovechemos el último minuto y vamos apuntándolos y leyéndolos, mis hermanos. Y ya regresamos en 10 minuticos después.